un gusto después de tantos años. Esto forma parte también de una gesta. Este día que yo me levanté emocionado. Hoy tengo una emoción contenida de escuchar lo que significa la patria, esas cosas que nos habían sacado, los símbolos. Yo venía comentando con mis compañeros que es un día muy especial. Celebro que los compañeros de vecinos por el 25 hayan hecho esta gesta. Esto también significa hacer patria. Porque el 25 de mayo iba a quedar destruido, el 25 de mayo iba a ser un boliche bailable, iba a ser un bingo. Acá están muchos compañeros de esa lucha, supermercado. Y en ese momento, en el año 96, cuando estábamos haciendo el periódico Lo que faltaba, vino un vecino, de los tantos que conocimos en todos estos años de lucha y de comunicarnos, de tratar de mejorar nuestras vidas desde la política, desde lo social, y me dijo, Osvaldo Marengo, que en ese momento era funcionario de la ciudad, y me dice, Basilio, tenemos que hacer algo por el 25 de mayo. Y en el año 96 pusimos una mesita chiquitita acá, con un volantito chiquitito, que decía, vecinos, vamos a tratar de que esto vuelva a ser de todos nosotros. Una utopía absoluta. Una utopía absoluta. Estábamos en plena década menemista. Tengan en cuenta el contexto en el cual me movía. Y la verdad que empezamos, y la gente mayor, la que supuestamente está despolitizada, la que supuestamente no hace nada, eran los primeros que se venían acá y nos decían, muchachos, denle para adelante, porque yo acá conocí a mi marido, yo aquí le di el primer beso a la que dejé con mi mujer, yo aquí traje a mis hijos a las fiestas estudiantiles, yo aquí vi tal película, yo aquí vi tal obra de teatro. Bueno, esa energía que se produjo fue en la cadena que después desencadenó en lo que contó Mario. Fue tal la presión que se hizo que en ese momento teníamos un gobierno que más allá de las cuestiones que cada uno tenga, jugó muy bien y nos dijo que vayamos adelante para tratar de... nosotros queríamos la ley de expropiación, porque queríamos también que Ábalos quedara adentro. Bueno, no le dio en ese momento y se compró el predio. Y después tuvimos la desgracia, porque también tenemos que decirlo, de que fue inaugurado por una persona que con la cultura tiene muy poco que ver, que es el señor Mauricio Macri. Mauricio Macri es esto, es la empresa privada metida acá adentro, y los vecinos solidarios, los artistas radiales, nuestros compañeros músicos, nuestros viejos que tienen ganas de hacer talleres gratuitos, nuestros pibes que quieren venir a aprender acá, hoy tienen como una especie de cerco que no lo pudimos voltear. Nosotros de la Junta Comunal pedimos siempre que esto fuera cogestionado entre los vecinos participativos, entre la Junta Comunal y el gobierno de la ciudad. Se lo queríamos sacar al Centro Cultural San Martín porque sabíamos que el Centro Cultural San Martín no tenía la temperatura social que nosotros tenemos con este lugar, con este pedazo nuestro de historia. El Teatro General San Martín trae acá las obras que a ellos les sobran o las obras que no les interesan. Entonces por eso vemos hoy obras acá que valen 150 pesos, obras realmente muy extrañas. Mi vieja que tiene 92 años, y me dijo de que yo me quemé la cabeza acá juntando firmas, ¿para qué nos recuperamos esto si ella no pudo volver? Y es verdad, no hay, por ejemplo, a mi vieja le gustaría ver, un teatro popular, tipo Darío Victory, por ejemplo, acá. Y acá trajeron, la ópera House de Nueva York, bajada por internet, por fibra óptica, como un gran logro.
y a mí me parece bárbaro que traigan la ópera Now en Nueva York, pero lo que yo quiero es que el pueblo de la ciudad de Buenos Aires tenga acceso acá. Esto tiene que ser una de las propuestas políticas más importantes, junto con todo lo demás, con la seguridad, con el bien común, con el espacio público, con la salud, la educación. Este espacio cultural tiene que volver a pertenecer al pueblo de la ciudad de Buenos Aires y tiene que estar congestionado por quienes son sus verdaderos artistas, que son los artistas, porque los vemos todos los días nosotros acá en el barrio, que ellos no tienen lugar donde expresarse, y después cuando vemos un tiro en la esquina lo criminalizamos y decimos que es un vago que no quiere hacer nada. Yo les puedo asegurar, vecinos, que si nosotros llegamos a abrir este lugar y lo llenamos de arte y de cultura, esta sociedad va a cambiar en muy poco tiempo. Por eso me alegro de esta gesta, me alegro de que estemos todos acá y que sigamos luchando para que el Cine Teatro 25 de mayo tenga a los vecinos como protagonistas y tenga al poder popular metido acá adentro. Muchas gracias y feliz Día de la Patria para todos.